Hola, hoy estamos en la redacción de El Espectador en una nueva entrega de nuestras entrevistas, estas con foco económico. Hoy estamos con Juan Camilo Henao, el CEO de Flypass. Juan Camilo, bienvenido a la redacción del Espectador. Gracias, Edwin. Gracias por la invitación. Bueno, para que todos aterricemos en la misma conversación, ¿qué es Flypass? Edwin, Flypass es la primer billetera digital para temas de movilidad, ¿cierto? Nosotros, hazte de cuenta, somos una billetera en tu bolsillo para que te muevas por el país, te muevas por la ciudad, tanto como con tu carro como tú personalmente. Somos la billetera pionera en pago electrónico de peajes, llevamos ya 15 años y estamos revolucionando la manera como los colombianos se mueven. Lo que a mí me apasiona mucho y es el negocio, el mundo del emprendimiento, y es que al final, una vez el presidente de la organización Corona me decía, Edwin, es que en últimas todos nacimos alguna vez como emprendimiento. Entonces le quiero preguntar eso a Juan Camilo, ¿cómo nació esto cuando fue emprendimiento? Listo, Edwin, no, yo estaba trabajando, yo soy ingeniero de sistemas, yo estaba desarrollando software y se nos presentó una oportunidad, era eso en el 2006, de investigar sobre sistemas de control de tráfico en las autopistas. Sí. Entonces digamos que ese fue como el primer pinito de investigación y comenzamos a darnos cuenta que nosotros aquí en Colombia podíamos desarrollar sistemas para el control de tráfico y el recaudo que compitieran con sistemas tan profesionales como los sistemas españoles o canadienses o mexicanos. Entonces nuestra compañía comenzó por ese lado, por el desarrollo de las plataformas para el conteo vehicular, para la administración del recaudo. 2 años más tarde nosotros involucramos el tema de recaudo electrónico en nuestras soluciones, siendo Flypass la primera plataforma para pago electrónico que se pudiera instalar en múltiples concesiones. O sea, lo pensamos fue como que no vender un software y que lo utilizaran, sino que yo pudiera tener una plataforma en la nube donde los usuarios se vincularan y pudieran utilizar los diferentes peajes del país. Así nace Flypass. Y es que a todos nos ha pasado que nos vamos de puente festivo y entonces uno con la plata y lista para pagar el peaje, pero uno llega a lo más cerca de la caseta del peaje y hay 200, 300 carros haciendo fila. Pero por la izquierda uno ve gente que va pasando y pasa toda. Eso fue lo que de una u otra forma ustedes desarrollaron y trajeron a Colombia, porque eso es una cosa que uno ve afuera en muchos países. Usted nombró Europa, nombró Canadá, pero uno ve mucho eso en Estados Unidos, en Asia, son los reyes de tal vez de esos tags. De eso se trata, de que podamos pasar por la izquierda sin tener que hacer la fila, y sobre todo, ¿qué otros usos tiene eso? Listo, tal cual, tú lo dijiste. Nosotros en el 2008, cuando estábamos ya con una solución de tráfico, una solución de recaudo y de administración de vehículos, dijimos, ¿por qué en Colombia no hay pago electrónico? Entonces viajamos a países cerquita en nuestra región, fuimos a Argentina. Argentina ya llevaba 8 años pagando electrónicamente. Cuando uno viaja a Estados Unidos o viajábamos con los papás a Estados Unidos, uno pasaba por autopistas a toda. Y dijimos, ¿por qué en Colombia no hay? Entonces lo que decidimos fue no importar la tecnología, porque importamos tecnología de radiofrecuencia o importamos tecnología de lo que es el hardware, pero todo el software y la plataforma la desarrollamos aquí. Y nuestra empresa nació haciendo es que los peajes se pagaran más fácil. Pero este tema de los peajes, de los pagos electrónicos, salta a lo que nosotros llamamos ciudades inteligentes, y digamos que comienza a generar otro tipo de servicios, otro tipo de aplicaciones, como el pago de estacionamientos, el pago de combustible, el pago de multas o el pago de estacionamiento en vía, y todo lo que tiene que ver como con la cotidianidad de cuando tú te montas en tu carro y te mueves, o cuando tú sales caminando y coges algún medio de transporte. Bueno, esto está interesante, y es que yo veía en sus redes sociales a un camionero, se me olvidó el nombre, pero lo veía ahí contando cómo es que ahora no tiene que hacer fila, no tiene que, y estamos hablando de una tractomola que pues es de lo más largo del transporte de movilidad en carretera en Colombia, y decía, desde que yo tengo estos tags, mejor dicho, se me soluciona la vida. ¿Cómo optimiza un servicio de estos el transporte, digamos, las grandes flotas? Hablo de buses, de camiones, que de una u otra forma son los que mueven la economía en la columna vertebral que son las carreteras de Colombia. Sí, Edwin, normalmente digamos que el colombiano normalmente no le ponemos mucha atención a lo que es el día a día de un camionero, ¿cierto? Sí. Pero el día a día de un camionero arranca levantándose temprano para coger carretera, pero antes de existir el pago electrónico, ese camionero tenía que buscar o ir a la empresa que te entregaran los viáticos, el efectivo para pagar los peajes, o ir a un cajero a retirar el dinero. El anticipo. El anticipo, ¿cierto? Entonces digamos que hoy el camionero
duerme esos minutos o dedica para estar esos minutos con su familia o con sus hijos, ¿cierto? O con su mascota, porque digamos que ya esa parte de los peajes en su camión está cubierto, ya simplemente es montarse en el camión y pasar. Y cómo le optimiza, digamos, el tiempo también a la empresa, no solamente a quien conduce, sino a la empresa, es que mucho antes y antes de la facturación electrónica, cada camionero debía llevar el tiquete de peaje como comprobante de pago. Y en contabilidad esos tiqueticos uno a uno los debían contabilizar. Ahora tú con Flypass ya llevamos 15 años, pero desde el día 1, desde el 2009, nosotros a la empresa le entregábamos una factura mensual y le decíamos, este fue todo tu consumo del mes, placa por placa. Entonces lo que antes hacían en, no sé, 1 hora diaria, lo hacían en 15 minutos una vez al mes. Y lo que dice Juan Camilo es verdad, cuando uno iba a hacer cuentas uno tenía 100, 200 pequeños tiquetes de cada una de las casetas que le entregaban cuando pasaba el peaje y eso quedaba en las finanzas de cada o microempresario o camionero o la empresa y eso era un desgaste. Pero usted nombró un par de palabras que están muy de moda en Colombia, facturación electrónica. Eso quiere decir que con el tema del tag, la base de la tecnología en la movilidad, ustedes llegaron antes y le están solucionando el asunto a todos los que pasan con la facturación electrónica. Nosotros llegamos antes de la facturación electrónica, pero cuando la facturación electrónica llegó al país en diferentes servicios, nosotros nos montamos en la facturación electrónica sin que nos lo exigieran o sin que nos lo pidieran, porque veíamos que era la manera más fácil que las compañías pudieran tener atada como ese consumo con su contabilidad. Ahora hubo un cambio importante en la facturación electrónica a partir del 1 de octubre de este año, es que cada paso por peaje es una factura electrónica. Entonces digamos que ya te imaginarás que pasamos un poco de lo eficiente a lo entre comillas ineficiente porque ahora las empresas se llenaron fue de correos de facturación electrónica. Pero como para cada problema hay que buscarle una solución, pues ya estamos entregándole a las empresas, a las medianas, a las grandes y a las pequeñas empresas soluciones que vuelvan a hacer eficiente ese proceso. Estamos en plena COP y en Cali están hablando de cómo hacer para que se cumplan con todos los compromisos que se han hecho en materia ambiental los más de 190 países presentes en Colombia. Y ustedes tienen, digamos que un indicador de cómo cuando el carro pasa más rápido, que no se tiene que detener, arrancar, frenar, están también ayudando a reducir la huella de carbono. ¿Cómo es eso? Yo te voy a decir cómo nos dimos cuenta, porque uno en el día a día no está muy como pensando en qué tanta huella verde está generando, pero te voy a decir cómo nos dimos cuenta y es que en las estaciones de peaje comenzamos a detectar que los carriles de pago electrónico estaban menos sucios de hollín que los carriles de pago en efectivo y es porque efectivamente los vehículos al no detenerse no vuelven y botan todo ese montón de humo que requiere el arrancar un vehículo de 30 toneladas, 50 toneladas. Entonces hicimos como unos acercamientos a estudios que nos decían que esos vehículos pesados, la suma de todos esos vehículos pesados en Flypass y la suma en general de toda la flota de los 450.000 vehículos que tenemos inscritos, están reduciendo 40 toneladas de CO2 al día, que estamos dejando de emitir solamente en el producto peajes. Pero hay otro tipo de productos, o sea, cuando un vehículo en Medellín, por ejemplo, está buscando estacionamiento en la vía y no encuentra, da vueltas, mientras que un vehículo en Medellín que quiere estacionarse en la vía y sabe exactamente dónde tiene que llegar a estacionarse, pues es un vehículo que contamina menos. Entonces estamos muy como que poniéndole mucho la ficha a, bueno, nosotros en Flypass ahorramos, agregamos a esa huella verde, ¿cierto? O ahorramos a esa emisión de carbono, pero las empresas que hacen parte de Flypass también. Entonces es como les damos también, es como que, mire, usted por estar vinculado, usted es el que está realmente haciendo esa contribución, la está haciendo a través de la tecnología que nosotros le damos. Oiga, Juan Camilo, ¿cómo funciona eso, digamos, ya en el término práctico? Digamos que para las personas que viven cerca a Bogotá, hay algunas casetas de peajes que, digamos, eso ya es normal, es una tarea normalizada hacia La Calera, hacia Chía, pero para que los demás entendamos cómo funciona eso, uno va a una oficina de ustedes, compran un chip y luego lo recarga como si fuera una cuenta de telefonía celular. ¿Cómo funciona eso? Sí, vale,
tenemos oficinas, pero digamos que en este mundo donde no queremos poner a perder a nadie el tiempo yendo a una oficina, todo es digital, ¿cierto? Entonces digamos que tú te metes a la página web www.flypass.com.co, te registras o descargas la app y te registras y por allí mismo puedes pedir el tag que te llega a tu casa. Ajá. Te llega a tu casa en cualquier ciudad del país. Tenemos más de 220 puntos físicos, por ejemplo, las farmacias, por no decir una marca puntual, los talleres, los concesionarios, donde tú puedes conseguir el tag de Flypass. Entonces tú consigues tu tag, te registraste, le pegas el tag a tu vehículo, vinculas un medio de pago o lo recargas y ya puedes utilizarlo. Y listo. Y listo. ¿Cuál es la cobertura de ustedes en Colombia? Obviamente carreteras hay muchas, hay concesiones del Invías, hay concesiones de la Agencia Nacional de Infraestructura. ¿Cómo es eso? ¿En cuántas están ustedes de Colombia como para uno decir vale la pena hacer esa inversión y no pues solo los que viven aquí al lado de Bogotá o al lado de Medellín para salir a la sabana? A partir del 2021, con la interoperabilidad de peajes, se abrieron el 88% de los peajes del país, que eso, para hacerte el cuento cortico, son 157 peajes, están habilitados para pago electrónico. El resto aún no lo están, pero están en proceso de habilitación. Entonces ya hoy tú te montas en el carro de Bogotá a Santa Marta y te vas todo electrónico. ¿Ah, sí? O tú te vas de Bogotá a Medellín y te vas todo electrónico, porque ya están habilitados 157 peajes electrónicamente. Interoperabilidad es que se conectan las distintas concesiones, las del Invías con las de la ANI y no hay problema, uno pasa derecho y ya luego ustedes cuadran cuentas con cada una de las concesiones. Interoperabilidad es que cuando nosotros nacimos estábamos solos, entonces digamos que Flypass era esa marca que estaba en Antioquia y en algunos otros peajes, pero en el 2013 nos nace la primera competencia y se creó como otra región por la cual había pago electrónico, pero los usuarios de Flypass no podían pasar. Entonces digamos que un usuario de Flypass en el 2013 para ir a Cali tenía que tener 2 tags, pero si quería pasar más adelante tú tuvieras que tener 3 tags en tu carro, 3 cuentas. Entonces la interoperabilidad es algo que el Ministerio de Transporte comenzó a regular y dijo, bueno, todos los peajes tienen que poder aceptar todas las plataformas como Flypass. Entonces así tú como usuario tienes la posibilidad de elegir la plataforma que más te guste. Si te gusta Flypass porque por X, por Y, por Z, la tienes. Si te gusta otro, pues tienes otro y por todos los peajes puedes pasar con un solo tag. ¿Y eso cómo lo hicieron? ¿Hicieron una integración de software? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo los pusieron de acuerdo? Bueno, ese punto es importante porque en el 2015 el ministerio dijo, no, venga, que se están creando muchos clubes de pagos electrónicos donde nada interopera y donde estamos poniendo a las grandes flotas o las medianas flotas que digamos que transan por más departamentos a tener múltiples cuentas. Entonces el Ministerio de Transporte dijo, vamos a regular esto y vamos a hacer una interoperabilidad. Nosotros en el 2017 ya teníamos 2 marcas interoperando, que eran QuickPass y Flypass. Entonces, efectivamente son desarrollos de tecnología, son APIs, son plataformas en la nube, donde nosotros le dijimos, mire, la interoperabilidad que tenemos entre QuickPass y Flypass es esta, Ministerio, mírela, si le sirve, úsela. Y pues tomó parte importante la interoperabilidad y es cuando en el 2021 el Ministerio le dice a las concesiones, deben desarrollar una interoperabilidad técnica y nos dice a nosotros los intermediadores o las billeteras, nos dice deben desarrollar de esta manera. Entonces, de esa forma es como la red multicolor, ¿cierto? Juan Camilo, cuando uno va a congresos de tecnología, digamos que yo llevo también años cubriendo eso y entonces uno va al CES de Las Vegas o uno va al Mobile World Congress en Barcelona, uno encuentra este tipo de herramientas ya casi que de verdad muy interiorizadas pensando en las ciudades inteligentes. Usted lo nombró al comienzo de la entrevista. ¿Cómo se imaginan usando todos estos tags, todo el mundo de la radiofrecuencia en ciudades con internet de 5G, como sucede en Asia? De verdad, casi que sin necesidad de sacar un dinero en efectivo, todo llega de una u otra forma más fácil al correo electrónico. ¿Cómo se imaginan ustedes en ciudades como Bogotá, como Medellín y en las demás donde operan, siendo un poco inteligentes ya con el desarrollo del 5G y con herramientas como la que ustedes tienen? Realmente, incluso a veces pensamos que Colombia está muy atrasado en temas de tecnología y no es tan así. O sea, digamos que en temas de tecnología nosotros acá en Colombia usamos la tecnología y potenciamos la tecnología para todo este tema como de optimizar procesos. Entonces vamos hacia allá, vamos a que tú con tu celular hagas todo, tú con tu celular te movilices, tú con tu celular pagues desde
un peaje, ya pagas una gaseosa, ¿cierto? Pagas lo que sea. Entonces, nosotros estamos jugados porque todo el tema de movilidad se vaya hacia ti como persona que la manejas con tu celular o tal vez con el dispositivo TAC. Que el dispositivo TAC pues todavía nos va a durar algunos años, pero lo más probable es que a la vuelta de 8 o 10 años estemos diciendo antes lo usábamos con TAC, ya lo usamos desde otra manera, desde que o los vehículos vengan con alguna tecnología integrada, ¿cierto? Que tú no tengas que conseguir nada o sencillamente con tu celular. Pagar de forma eficiente. Bueno, yo le quiero preguntar por algo y es que me lo imagino ya muy bien por el tema de los peajes, pues porque además lo uso, digamos, de manera frecuente. Pero ¿cómo funciona? Nos dijo un ejemplo de Medellín, una persona buscando parqueadero. ¿Qué otros usos le dan a ese tipo de herramienta tecnológica? ¿Cómo funciona? Sí, la tecnología tiene múltiples usos. Tiene el uso como de la finalidad última para que lo utilizas, que es para pagar, pero también tiene, digamos que, usos para ordenar el tránsito y la movilidad de la ciudad, ¿cierto? Que fue la base de cómo nació la compañía. Fue la base como nació la compañía. Entonces, cuando una persona está pagando electrónicamente un parqueadero o un parquímetro, realmente lo que está ayudando también es a mejorar la movilidad, de cómo entramos a un parqueadero, cómo salimos a un parqueadero o cómo estacionamos en la vía. Entonces, hay múltiples usos, ¿cierto? Entonces, las alcaldías también dicen, bueno, vamos a pagar electrónicamente, pero yo quiero saber el porcentaje de utilización de las celdas de la vía, por ejemplo, ¿cierto? Yo quiero conocer cómo se comporta, quiero ver cómo es mi recaudo como ciudad. Entonces, todos esos datos que realmente no son solo nuestros, son nuestros y de las ciudades, o nuestros y de los centros comerciales, o nuestros y de las estaciones de servicio, sirven mucho para mejorar como también cómo operan y cómo funciona cada sistema en específico. Usted lo acaba de decir, están en peajes, están en centros comerciales, están en el escenario de los parqueaderos o parquímetros. ¿En dónde más se ven? En combustible. ¿Cómo es? En combustible tú llegas con tu vehículo y digamos que quieres pagar con Flypass. Entonces tú llegas a tu estación de combustible y le dices al islero, digamos que no en todas, es en las que estemos habilitados. Tú llegas y le dices, mira, yo voy a pagar con Flypass, y en vez de sacar tu tarjeta y pagar, el islero lo que hace es que en la máquina registra tu placa, ¿cierto?, del vehículo, y nosotros inmediatamente te mandamos una notificación push donde tú aceptas el pago. Entonces tú podrías, por ejemplo, si tú tienes 2 hijos, tú podrías decirle a los hijos, tranquilo, pues no les voy a volver a dar dinero para el combustible está pago con Flypass. Entonces tú manejas el control desde tu celular, o si tienes un conductor en tu casa, pues tampoco le das el dinero, que a veces es molesto tener que estar dando dinero, pues porque cada vez manejamos menos dinero. Claro, ¿cierto? claro. Bueno, esto está interesante. Oiga, Juan, ¿cómo es emprender en Colombia? Usted dijo, estaba en otra empresa, soy ingeniero, me metí a esto de emprender. Hace unos minutos estaba publicando yo una historia de un emprendedor también de Medellín y decía, esto definitivamente no es para todo el mundo. A veces la gente cree que lo han folclorizado muy bonito y que la machera, pero ¿qué tan duro es emprender en Colombia? No, digamos que yo arranco invitando a emprender, listo, arranco invitando a emprender antes de contar lo no tan positivo. Pero es una montaña rusa de 1000 subidas, 1000 bajadas, porque digamos que a pocos estudiantes nos enseñan a emprender, ¿cierto? Sí. Nos enseñan la profesión, ¿cierto? Pero no nos enseñan a emprender. A conseguir un buen trabajo. A conseguir un buen trabajo, y digamos que tú emprendiendo te empiezas a encontrar realmente con la realidad de las regulaciones, del tema impositivo, del tema salarial, de la cultura organizacional, de todos los temas que uno dice, bueno, yo como empleado tocaba el 1% de estos temas, ahora como emprendedor me toca a todos. Entonces digamos que emprender tiene una recompensa enorme, ¿cierto? Digamos que desde el sentir y desde el corazón, y es como ver todo lo que uno es capaz de hacer, pero sí, efectivamente, tirar la toalla a veces es fácil, y digamos que hay que lucharla bastante, pero se puede emprender. Colombia tiene emprendimientos muy grandes y emprendimientos pues, que son de mostrar a nivel mundial. Entonces la invitación nuevamente es a emprender, tal vez asesorarse bien y juntarse bien con personas que ya lo hayan hecho, para que con esos pequeños tips le ahorren a uno errores. El Colombia Tech Report habla muy bien de Bogotá, habla muy bien de Medellín, habla muy bien de Cali, ya incluye allá ciudades como Barranquilla, pues porque tienen un ecosistema para emprender sólido. Tienen eso que llaman las 4 hélices, la ciudadanía metida, el gobierno metido, la empresa pública privada metida, y pues el gobierno en general.
¿cómo siente usted que es emprender fuera de esas ciudades? Y se lo pregunto Sí. por qué tan posible es escalar negocios como el de ustedes a otros países. Bueno, entonces te respondo la última. Escalar negocios como los de nosotros a otros países es posible, ¿cierto? Digamos que siempre y cuando ya uno haya como entendido su negocio, uno nunca lo logra entender del todo, pero al menos entendido una parte de su negocio y cómo se comporta, en ese momento es posible saltar a otro país. Antes de entender un poco cómo se comporta, yo creo que es un salto al vacío, ¿cierto? Y cuando tú me preguntas de cómo es emprender, por ejemplo, en regiones que no son Bogotá, no son Medellín, no son ciudades principales, ciudades secundarias, digamos que emprender es un poco más difícil, y ya ciudades terciarias yo creo que emprender es un poco más difícil, porque yo soy un convencido de que el emprendimiento tiene un componente de suerte, ¿cierto? Pero no es la suerte de encontrarme una lotería que uno se va a ganar en el piso, sino es donde está como la preparación con la oportunidad. Entonces digamos que un estudiante en una ciudad terciaria puede estar muy bien preparado, pero si no le pasa la oportunidad o no encuentra una oportunidad, no se monta, ¿cierto? Entonces se puede quedar ahí como toda la vida siendo un buen estudiante, pero el tema de emprender de pronto que no se le dé. Usted me hizo acordar una vez una conversación que tenía con Carlos Raúl Yepes, referente en Medellín, expresidente de Bancolombia, y me decía un poco de eso. Me decía, Edwin, uno puede tener la oportunidad, pero si no está preparado, se le pasó la oportunidad. Entonces uno tiene que estar preparado para la oportunidad. Y sin lugar a dudas, con lo que usted nos está contando, se reafirma un poco esa teoría de muchos que dicen, uno puede tener la oportunidad ahí, sobre la mano, pero se le pasa si uno no está preparado. Así Juan es. Camilo, yo digamos que le quisiera preguntar por un tema, y es la tecnología como base. En muchas de las empresas que tienen la tecnología como base, lo que hacen es optimizar el tiempo de la gente. Pero hoy en día hay como una discusión grande entre si la tecnología, por el tema de la inteligencia artificial, va a eliminar empleos o no. ¿Usted cómo ve y cómo lee esa discusión? Yo, de acuerdo, la tecnología va más que a eliminar empleos, va a transformar empleos, ¿cierto? Entonces los transforma de esa labor netamente operativa, ¿cierto? De hacer labores operativas a automatizarlas a través de tecnología. Pero esa transformación de empleos es porque para que podamos tener esa tecnología, la inteligencia artificial y de todo, hay cientos de miles de personas que se prepararon muchísimo más para poder que tengamos esa tecnología a la mano. Antes digamos que la gente se preparaba para hacer labores operativas, hoy se preparan para construir tecnología. Entonces pues claramente se destruirán empleos, sí, pero yo creo que en otros casos también se generará mucho más de trabajo eficiente, ¿cierto? O sea, si yo soy, no sé, un contador, si yo soy una persona que hago labores repetitivas y puedo automatizar a través de inteligencia artificial, yo tal vez voy a tener más tiempo para hacer otras tareas o para estudiar y prepararme mejor. Entonces, bienvenida a la tecnología, porque pues yo pongo un ejemplo cuando me dicen, es que Flypass, nos escriben mucho por redes, nos dicen, Flypass pagando electrónico le quita el trabajo a las de las casetas. Entonces yo digo, mírate tu celular. Antes, pues obviamente yo no les respondo, pero yo me respondo a mí mismo. Yo digo, mírate tu celular, antes la telefonía era, te conectaban en telefonía, pues eso ya no existe, ¿cierto? Entonces la tecnología evoluciona, todos evolucionamos y cada vez pues los trabajos se transforman. Bueno, esa está buena. Esta es la última pregunta y ya con esto cerramos la entrevista, Juan, y es, vi por ahí los números de ustedes y uno ve año a año y cumplen así con el modelo que uno quisiera tipo startup. Casi que se van duplicando, duplicando. Primero, pues, cómo lo están logrando, y segundo, cómo proyectan lo que se viene. Y se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque de una u otra forma, en muchas de estas entrevistas uno siente cierta angustia por la coyuntura que vive el país. Sin embargo, todos tratan de ser optimistas. Entonces, uno mira los números y van duplicándose y creciendo. ¿Cómo ven la cosa para el resto, digamos, del año, y cómo proyectan el 2025? Listo, nosotros somos una compañía que ya tenemos 15 años en el mercado, entonces digamos que es como esa compañía ya un poco más madura que se siente joven todavía, ¿cierto? La compañía que se siente joven, pero tenemos todavía como ese ADN de ser una startup, aunque de moverse rápido. de movernos rápido. Una compañía con 15 años no es normal que año a año se duplique, ¿cierto? Y nosotros digamos que venimos en los últimos 6 años casi que duplicándonos año a año, ¿cierto? Y eso lo hemos hecho es a través de impregnar como esa cultura del emprendimiento a cada uno de los colaboradores de nosotros. Y es que ellos se sientan que están en una startup, se sientan que pueden opinar y se sientan que digamos que el no está prohibido, ¿cierto? O sea, como que más sí, menos no. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha llevado a nosotros
a que año a año podamos ir sacando productos innovadores y podamos, sobre todo, hay un tema importante, no sacar productos por sacar, sino que saber bien cuáles son los productos que vamos a sacar y sacar los que hagan fit con el usuario, ¿cierto? Que realmente el usuario los reciba, el usuario los use y ese es el éxito, los use bien, ¿cierto? Y quede satisfecho, ese es el éxito de que realmente los números vayan creciendo año a año. Bueno, pues Juan Camilo Henao, CEO de Flypass, empresa emergente, lo dice, 15 años, pero que se siente joven, con pensamiento y forma de actuar de startup. Eso siempre lo resalto yo porque dicen que los barcos grandes es difícil de moverlos, pero las lanchas sí se pueden mover rápido. Juan Camilo, pues gracias por haber venido a la redacción del Espectador y contarnos un poco sobre lo que ustedes hacen. Gracias a ti por la invitación. Bueno, pues ustedes ya saben que esto queda guardado en todas las plataformas digitales del Espectador, en las redes sociales, que estas entrevistas con foco económico y sobre todo con emprendimiento, pues tienen cabida aquí en el Espectador. Juan Camilo, de nuevo, gracias que estés bien. Hasta la próxima. Gracias.